¿Qué tal todos? Una vez más les saludamos desde MDA y ahora hablaremos de continuidad de funciones de varias variables. Daremos la definición y algunos ejemplos. Aprenderemos el concepto de continuidad de funciones de varias variables, a demostrar que una función de varias variables es continua y algunas de las propiedades de estas funciones. Como prerequisitos requerimos que se conozca el concepto de límite de función de varias variables. Primero recordamos el concepto de límite. Sea f una función definida en un abierto U de Rn con valores en los reales y a un vector que está en U o en su frontera. Diremos que el límite de f cuando x tiende a es L y lo denotamos de esta manera si dado cualquier epsilon positivo existe un delta positivo tal que cada vez que se cumple esta desigualdad tenemos esta otra desigualdad. En el caso particular en el que n vale 2 tenemos que el vector x es x, y el vector a es a, b, por lo que la doble desigualdad norma de x y menos ab positiva y menor que delta equivale a escribir esta doble desigualdad. Este concepto es tratado en otros videos, por lo que referimos al oyente a estos otros videos. Definimos ahora el concepto de continuidad de una función en un punto, sea f igual que antes de u en Rn con valores reales, donde u es un abierto de Rn y a un elemento de u. U es el dominio de esta función. Diremos que f es continua en A si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de A. Si la función f no es continua en A, diremos que ella es discontinua en ese punto. Algunos autores definen la continuidad de una función en A de la siguiente manera. Se dice que f es continua en A si primero A está en el dominio de f, es decir, f de A existe. Segundo, que el límite cuando x tiende a de f de x existe y que además estos dos valores coinciden. Esta definición es equivalente a la anterior, aunque algunos puedan creer que no lo es, porque antes lo que decimos es que A pertenece a U significa que pertenece a su dominio. Cuando decimos que este límite es igual a f de A, estamos asumiendo la tercera condición acá, pero a su vez estamos asumiendo que el límite aquí a la izquierda existe, porque de no existir no podrían ser iguales. Como primer ejemplo, consideremos estas dos funciones, f de xy igual a x y g de xy igual a y. Se tiene que el límite cuando xy tiende a AB es un punto en R2 de f de xy, es igual al límite cuando xy tiende a AB de x y nosotros hemos visto que este límite es igual a A, eso lo vimos en otro video. A es precisamente f de AB, por lo cual esta función f es continua en el punto AB. Y como AB es un elemento cualquiera de R2, f es continua en cualquier punto de R2. Por otro lado, el límite de g cuando xy tiende a AB es el límite de y cuando xy tiende a b y esto también lo hemos visto en otro video y eso es igual a b, por lo que esto da g de ab y esta función g también es continua en todo punto de R2. El inciso A se puede generalizar a n variables de la siguiente manera. Consideremos x el vector x1 hasta xn y a el vector a1 hasta an. Definimos pi sub i de x igual a x sub i para cada uno de los i's desde 1 hasta n. Entonces el límite cuando x tiende a de pi sub i es igual al límite cuando x tiende a de x sub i y esto corresponde a sub i, que no es más que pi sub i de a. Por lo tanto, cada una de estas funciones son funciones continuas en todo Rn. A estas funciones se les suele llamar la función proyección, porque lo que hace es precisamente esto. Toma x, el vector x, y proyecta sobre el eje x sub i. Todas las proyecciones son continuas. Eso es lo que acabamos de mostrar con este inciso B. Las propiedades de las funciones continuas vienen dadas por el siguiente teorema y estas propiedades son consecuencia de las propiedades de los límites de funciones de n variables. Si tenemos un par de funciones f y g definidas en un abierto U de Rn continuas en el punto A, entonces la función f más g también es continua. Esta función viene definida como f más g en x no es más que f de x más g de x. La función f por g, que está definida de esta manera, también es continua en A y el cociente es continuo en A siempre que A pertenezca a U y g de A no sea 0. Estas propiedades nos permiten chequear continuidad de muchas funciones de una manera mucho más sencilla que aplicando la definición.
Lo que dice este teorema no es más que la suma, producto y cociente de funciones continuas es continua. En el caso del cociente debemos exigir además que el denominador no se anule. Como ejemplo, consideremos estas funciones: f de xy igual a x por y, g de xy igual a x cuadrado y h de xy igual a y cuadrado. Estas funciones son productos de funciones continuas, porque estas funciones x, la función y, son funciones continuas, como vimos en el ejemplo anterior, y por ser estas funciones productos de funciones continuas, entonces ellas son continuas. Más aún, cualquier función polinomial, no solamente estas, es una función continua. Es decir, una función de este tipo es continua en todo punto AB de R2. Por lo tanto, este límite, cuando xy tiende a AB de f de xy, es igual a f de AB. Es decir, escrito en términos de esta suma, podemos ver que el límite de esta suma es igual a la suma de estos valores. Como ejemplo 3, consideremos esta función, una función a trozos definida en R2 para cuando xy no es el origen, definida por x al cubo y entre x cuadrado más y cuadrado, y si xy es el origen, está definida como 0. Si AB no es el origen, debido a que x cubo por y x cuadrado más y cuadrado son funciones polinomiales, ellas son continuas en AB y su cociente es también continuo, porque el único punto en donde el denominador se anula es en el origen, pero estamos asumiendo que AB no es el origen. Por lo tanto, el cociente x al cubo por y entre x cuadrado más y cuadrado es continuo en todo punto distinto del origen, debido a la propiedad 3 del teorema 1. Para el punto 0, 0 tenemos la siguiente situación. Este módulo es igual a x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, todo esto multiplicado por el módulo de x por y. Esta primera expresión es menor o igual que 1 y por lo tanto toda esta expresión es menor o igual que el módulo de x por y. Ese módulo tiende a 0 cuando xy tiende a 0, 0 y gracias al teorema del sándwich podemos decir que esto que está acá también tiende a 0 cuando xy tiende a 0, 0. Pero 0 no es más, según la definición, que el valor de f en 0, 0. Por lo tanto, se tiene esta igualdad. Y eso quiere decir que la función también es continua en el origen. Es decir, ella es continua en todo punto AB en R2. Como una observación final, observemos que la continuidad también se preserva cuando hacemos composición de funciones continuas. Es decir, se tiene el siguiente teorema. Si tenemos f definida en D1, que es subconjunto de Rn en Rm, y g definida en D2, que es subconjunto de Rm en Rk, la composición g compuesta con f va a estar definida de Rn en Rk, está definida de la manera usual, es decir, de esta manera, para todo x en Rn tal que x está en D1 y f de x está en D2. Si f es continuo en A y g es continuo en f de A, entonces la composición g compuesta con f es continua en A. Como ejemplo, consideremos esta función de R3 en R definida como f de x y z igual a seno de x más coseno de y por z. Esta función es continua porque ella se puede escribir como composición de funciones continuas, de esta manera. Y cada una de las funciones involucradas en esta composición es continua, por lo tanto, la función f es continua, gracias al teorema 2. Una última observación la queremos dar mediante el siguiente ejercicio. Primero, demuestre que la función f, dada de esta forma, es continua respecto de su primera y su segunda variables por separado en 0, 0. Esto quiere decir que cuando fijamos y igual 0, entonces la función resultante es continua en x igual 0. Y cuando fijamos x igual 0, la función resultante es continua en y igual 0. Demuestre que si f es continua en x0, y0, entonces ella es continua respecto de su primera y segunda variables en ese punto. Es decir, que cuando fija x0, ella va a ser continua después en y0, y cuando fija y0 va a ser continua en x0. Demuestra además que la afirmación recíproca del inciso anterior es falsa, considerando el inciso A. Es decir, que si uno tiene una función que es continua respecto de su primera y segunda variables, eso no quiere decir que ella sea continua en las dos variables. En otras palabras, lo que establece el ejemplo anterior es que la continuidad en la dirección de los ejes coordenados no garantiza la continuidad en varias variables. Dejamos otros ejercicios propuestos, como este segundo ejercicio parecido al anterior y este tercero, que son varios.
Recuerden que si necesitan ayuda con ejercicios de este tipo, incluso de otra índole, nos pueden contactar al siguiente correo electrónico. Si les gustó el video, pueden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para que se mantengan actualizados con el contenido que estaremos subiendo todas las semanas. Gracias.